Traición. Un amor que se inicia en medio de una trama de engaños y manipulaciones. Rebecca Armstrong, una joven introvertida estudiante de Derecho, ve cómo su vida cambia abruptamente tras la muerte de su abuelo. La herencia que recibe junto a su madre, tierras valiosas que representan no solo patrimonio, sino también memoria y arraigo familiar, despierta viejas tensiones. Para los Chankima, la familia de Sarocha, esas tierras significan poder y un futuro asegurado, y no dudarán en tejer un entramado de manipulaciones y artimañas para arrebatárselas a costa del dolor de las Armstrong. En ese escenario de presiones y engaños, Sarocha Chankima, marcada por los designios de su familia, obligada a obedecer y ser parte de un juego que no eligió. Al principio se deja arrastrar, consciente de que su cercanía con Rebecca forma parte del plan que otros urdieron. Pero el destino, caprichoso e inesperado, transforma aquella estrategia en un sentimiento real que Sarocha no puede controlar: el amor. Rebecca, desconfiada por naturaleza y herida por la traición de quienes buscaban aprovecharse de su dolor, lucha contra lo que siente. Ama, pero teme; desea, pero se resiste. Entre ambas comienza un vínculo intenso, contradictorio, lleno de silencios, ternura, erotismo y confrontaciones que las llevarán al límite. Mientras alrededor todo se derrumba, secretos revelados, amistades quebradas y la sombra de la ambición marcando cada paso. Sarocha y Rebecca deberán decidir si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir el peso del pasado y las cadenas de la traición. Capítulo 1. Entre dos mundos. El despertador vibró sobre la mesa de noche antes de que la alarma alcanzara a sonar. Rebecca Armstrong lo apagó casi de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. Eran las 6 de la mañana, y la ciudad de Bangkok apenas comenzaba a desperezarse, aunque en el barrio donde vivía junto a su madre el bullicio nunca se apagaba del todo. Se sentó en la cama, recogió el cabello castaño que siempre parecía enredarse con facilidad, y respiró hondo. El aire era cálido, húmedo, cargado de olores de comida callejera que subían desde la avenida cercana. A pesar de que estaba acostumbrada, siempre tenía la sensación de que algo de ese caos se filtraba a su vida, obligándola a ser más ordenada, más precavida, como si quisiera contrarrestar el desorden que la rodeaba. En la cocina encontró a Song, su madre, bailoteando descalza, frente al fogón, mientras cantaba con un volumen innecesario una vieja canción pop tailandesa. Tenía apenas 38 años, pero en la manera en que movía las caderas y levantaba los brazos, parecía todavía una adolescente jugando a ser adulta. El aroma del arroz jazmín recién hecho llenaba el ambiente, mezclado con el de huevos fritos y salsa de pescado. «Buenos días, hija», saludó Song, con una sonrisa amplia, como si las preocupaciones fueran un accesorio que ella simplemente había decidido no usar. «Mamá, ¿otra vez llegaste tarde anoche?», preguntó Rebecca, sirviéndose un vaso de agua. «Definimos tarde», replicó Song, alzando las cejas con picardía. Rebecca suspiró. No necesitaba que su madre lo admitiera. El olor a cigarrillo en la ropa y el maquillaje corrido hablaban por ella. Había crecido acostumbrada a ese contraste. Una madre joven, imprudente, que necesitaba ser cuidada como si fuera la hija, y ella, la verdadera hija, cargando con una madurez que no correspondía a sus 20 años. «Mamá, tienes que empezar a cuidarte más», dijo con calma, colocando el desayuno en la mesa. «Rebequita, la vida es corta», contestó Song, hundiendo la cuchara en el arroz. «Si no disfruto ahora, ¿cuándo?». Rebecca no respondió. Sabía que esas conversaciones no llevaban a ninguna parte. Prefería concentrarse en su carrera. Estudiaba Derecho en la universidad, una carrera exigente, pagada por su abuelo Richard Armstrong, que desde la distancia en Chiang Mai siempre había velado por ella. No era un abuelo cariñoso ni cercano, pero había cumplido el rol de sostén económico y, de alguna manera, de brújula silenciosa en medio del caos que era su madre. Esa mañana tenía clases de Derecho Civil, una de las materias más pesadas del semestre. Caminó hasta la parada del autobús después de despedirse de Song, que se quedó tarareando y revisando mensajes en el teléfono, probablemente de algún nuevo pretendiente. En la universidad, los pasillos rebosaban de estudiantes. Rebecca prefería mantener un perfil bajo. Apenas saludaba con la cabeza a los conocidos. Su única amiga cercana era Irin, una muchacha risueña y espontánea que parecía ser todo lo contrario a ella. Irin la alcanzó en el pasillo, colgándose de su brazo con naturalidad.
Por fin, pensé que no llegarías hoy, exclamó Irene. Nunca falto a clases, respondió Rebecca, ajustándose la mochila. Ya lo sé, eres un ejemplo para la humanidad, pero deberías aprender a relajarte un poco, dijo Irene, sonriendo. Detrás de ellas apareció Non, el hermano de Irene. Era un joven alto, de ojos dulces, que desde niños había tenido una especie de devoción silenciosa por Rebecca. Ella siempre lo había considerado solo un amigo, aunque intuía que él esperaba algo más. Buenos días, Rebecca saludó Non con timidez. Hola, Non, contestó ella, amable pero distante. Pasaron las horas entre apuntes, explicaciones interminables y discusiones de casos legales. Rebecca siempre prestaba atención, subrayaba con orden, como si todo en su vida dependiera de mantener el control. Y en cierta forma, así era. Cuando volvió a casa al atardecer, encontró a su madre vestida con un conjunto nuevo, demasiado juvenil, pintándose los labios frente al espejo. ¿Otra cita?, preguntó Rebecca, dejando la mochila sobre el sofá. No es cita, es reunión de amigos, respondió Song, pero el brillo en sus ojos la delataba. Mamá, debería ser más cuidadosa. No puedes confiar en cualquiera. Ay, hija, eres igual a tu abuelo Richard, siempre tan seria. La mención del abuelo hizo que Rebecca se quedara pensativa. Richard Armstrong era un hombre enigmático, que había construido su fortuna en Chiang Mai gracias a la tierra y el trabajo duro. Nunca vendió sus terrenos. Aunque le habían ofrecido fortunas, la tierra es lo único que realmente permanece, solía repetir en sus pocas llamadas telefónicas. Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus lecturas de derecho, Rebecca sintió un nudo extraño en el estómago. Recordó a su abuelo, su voz grave, su insistencia en que algún día entendería el valor de lo que poseía. Algo en su interior la inquietaba, como si presintiera que esa estabilidad silenciosa estaba a punto de quebrarse. Song regresó tarde, otra vez, con el maquillaje corrido y la risa fácil. Rebecca la ayudó a llegar a la cama, como tantas veces. Antes de dormirse, Song la tomó de la mano. «Sabes que eres lo mejor que me ha pasado, ¿cierto?», murmuró entre suspiros. «Lo sé, mamá», contestó Rebecca con un hilo de voz. Cuando la vio dormir, Rebecca se quedó en la penumbra, mirando el techo. No podía evitar sentirse atrapada entre dos mundos. El de su madre, lleno de ligereza e irresponsabilidad, y el de su abuelo, marcado por la severidad y el deber. Ella en medio, intentando encontrar su lugar. No sabía aún que muy pronto la vida decidiría por ella, y que todo cambiaría con una llamada que llegaría desde Chiang Mai, trayendo consigo la noticia que lo transformaría todo: la muerte de Richard Armstrong. Capítulo 2. La llamada que lo cambia todo. El sonido del teléfono irrumpió en la madrugada, atravesando la penumbra de la habitación con insistencia. Rebecca se incorporó de golpe, desorientada. Eran las 3 de la mañana, y el timbre seguía repitiéndose desde la mesa del salón. «¿Quién llama a esta hora?», murmuró, frotándose los ojos. Se levantó con pasos pesados y contestó. Al otro lado escuchó una voz grave, desconocida, que preguntaba por Song Armstrong. Rebecca notó de inmediato el tono contenido, casi solemne, que se emplea solo en situaciones graves. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Soy su hija». «¿Qué ocurre?», respondió, apretando el auricular. Hubo un silencio breve, y luego la noticia cayó como un golpe seco. «Lamento informarle. Richard Armstrong ha fallecido esta noche». El mundo se desmoronó en ese instante. Rebecca quedó muda, incapaz de procesar. Su abuelo, el hombre severo pero firme que siempre había representado la estabilidad en su vida, ya no existía. Song tardó en reaccionar cuando su hija la despertó. Apenas escuchó la palabra muerte, se sentó en la cama, con el rostro desencajado. Durante unos segundos no supo qué hacer, hasta que las lágrimas le brotaron sin control. «Papá, no puede ser», sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos. Rebecca se quedó a su lado, sosteniéndola. Aunque su relación con su abuelo nunca había sido cercana en lo afectivo, la noticia le dolía más de lo que esperaba. La muerte siempre trae consigo un vacío imposible de llenar, y en su caso, también significaba el quiebre de la única figura estable en su vida. Pasaron las horas sin dormir, hasta que la mañana se abrió paso. El sol entraba tibio por las ventanas, indiferente al dolor que llenaba el pequeño departamento. La llamada fue seguida de otras: un abogado de Chiang Mai, un médico del hospital, un empleado de confianza del abuelo. Todos confirmaban lo mismo. Richard Armstrong había muerto de un infarto mientras dormía. Tenía 71 años,
y hasta el último día había defendido con firmeza sus tierras contra empresarios insistentes. Hija, tenemos que viajar a Chiang Mai. No podemos dejarlo todo en manos de extraños, dijo Song, con la voz aún entrecortada. Lo sé, mamá, iremos juntas. El viaje se organizó con rapidez. Un día después, madre e hija estaban en el aeropuerto, cargando 2 maletas cada una. Rebeca observaba el rostro de su madre. La tristeza seguía allí, aunque mezclada con un extraño aire de expectación. Song siempre había sido imprevisible, y aunque el duelo la afectaba, también parecía intrigada por lo que encontrarían en la casa familiar de su padre. Durante el vuelo, Rebeca no dejó de pensar en su abuelo. Recordaba con nitidez las pocas veces que lo había visitado en Chiang Mai. Un hombre alto, de cabello blanco y mirada dura, que le hablaba poco pero siempre le colocaba una mano firme en el hombro antes de despedirse, como transmitiéndole silenciosamente que esperaba algo grande de ella. En medio del ruido de los motores, un pensamiento inquietante se repetía. Ahora todo dependía de ellas. Chiang Mai la recibió con un aire muy distinto a Bangkok. La ciudad, rodeada de montañas, tenía un ritmo más pausado, más tradicional. El camino hacia la propiedad de Richard atravesaba extensiones verdes, templos dorados y carreteras flanqueadas por arrozales. Cuando llegaron, Rebeca se quedó sin aliento. La casa familiar no era ostentosa, pero tenía un encanto imponente. Una construcción de madera y piedra, con techos a 2 aguas, rodeada de amplios terrenos. Los árboles frutales y las parcelas parecían extenderse hasta el horizonte. Un hombre las esperaba en la entrada. El señor Praser, administrador de confianza de Richard. Era un hombre mayor, de rostro curtido por los años. Señora Song, señorita Rebeca saludó con respeto. Su padre me pidió, en caso de su fallecimiento, que me pusiera a su servicio para cualquier gestión. Song asintió, conmovida, y le agradeció entre lágrimas. Rebeca, en cambio, sintió una presión en el pecho al recorrer con la mirada la extensión de tierra. Ahora todo eso les pertenecía, y sabía que pronto habría muchos ojos puestos sobre ellas. El funeral se realizó al día siguiente en un templo cercano. La ceremonia fue sobria, con cánticos de monjes budistas y el aroma constante del incienso. Rebeca, vestida de negro, se mantuvo en silencio durante todo el ritual, con las manos juntas en señal de respeto. Song, en cambio, lloraba desconsolada. Varias personas del pueblo se acercaron a dar el pésame, hablando con admiración de Richard, su terquedad, su visión, su empeño en mantener intactas las tierras a pesar de las presiones. Al terminar, mientras las velas se consumían lentamente, Rebeca tomó la mano de su madre. «Mamá, tenemos que ser fuertes», le susurró. «Lo intentaré, hija, por ti y por papá». Esa noche, en la casa silenciosa, Rebeca exploró un poco. Encontró el despacho de su abuelo. Estanterías, repletas de libros, mapas de los terrenos y carpetas con documentos legales. Sobre el escritorio había una carta sin abrir, dirigida a mi hija Song y mi nieta Rebeca. Con manos temblorosas la abrió. La letra era firme. Cada trazo revelaba el carácter del hombre que había sido. «Queridas Song y Rebeca, si leen estas líneas, es porque ya no estoy entre ustedes. No me arrepiento de haber defendido hasta el final lo que era nuestro. Estas tierras son más que un bien económico. Son nuestra historia y nuestro futuro. Cuídenlas. No permitan que quienes solo buscan enriquecerse se aprovechen de su valor. Y Rebeca, confío en que tú, más que nadie, entenderás el peso de este legado. Con cariño, Richard Armstrong». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rebeca, mientras su madre, de pie a su lado, intentaba contener el llanto. La carta era un recordatorio del deber que ahora recaía sobre ellas, pero también una advertencia. Song, sin embargo, tenía otra expresión, la mezcla de dolor y desconcierto con un brillo que Rebeca conocía demasiado bien. Ese brillo significaba que algo en su interior ya comenzaba a divagar en otros caminos. «Hija», dijo Song, acariciando el papel, «no sé si yo estoy hecha para todo esto». Rebeca la miró con seriedad. «Entonces, seré yo quien cuide lo que el abuelo nos dejó». En ese instante, sin que lo supieran, un nuevo capítulo de sus vidas se abría. Afuera, en algún punto de Chiang Mai, los Chankima ya habían escuchado la noticia de la muerte de Richard, y pronto comenzarían a mover sus piezas para quedarse con lo que no les pertenecía. Capítulo 3. El plan de los Chankima. En el amplio salón de la casa de los Chankima, las lámparas de cristal proyectaban reflejos dorados sobre las paredes.
Todo en aquella residencia hablaba de éxito y poder: muebles tallados a mano, alfombras importadas, cuadros modernos que contrastaban con la madera oscura del suelo. Era una de esas casas donde el silencio tenía peso, y donde cada palabra pronunciada parecía llevar detrás la fuerza de una estrategia. El señor Tawan Chankima observaba desde la ventana las luces de Chiang Mai, que brillaban en la distancia como si fueran un tablero de ajedrez. Llevaba décadas construyendo su imperio inmobiliario, pero había un obstáculo que jamás había podido superar: las tierras de Richard Armstrong. Esas parcelas eran la joya de la región, ideales para el proyecto turístico con el que soñaba, pero el anciano siempre se negó a vender. Ahora, con la noticia de su muerte, Tawan veía abrirse una grieta en el muro que lo había frenado tanto tiempo. «He confirmado la información», dijo uno de sus asistentes, inclinándose con respeto. No dejó más herederos que su hija Song y su nieta Rebecca. El empresario sonrió con un gesto apenas perceptible. «Song Armstrong, la conozco de oídas. Una mujer inestable, ligera de carácter. Eso puede jugar a nuestro favor». Detrás de él, en un sofá de terciopelo, estaban sentadas sus hijas, Nam y Sarocha. Eran dos mundos distintos bajo un mismo apellido. Nam, la mayor, de 28 años, llevaba un vestido ajustado, maquillaje impecable, y la seguridad de alguien acostumbrada a manipular a quienes la rodeaban. Su sonrisa tenía filo. Era la clase de mujer que convertía cada conversación en un campo de batalla disfrazado de coqueteo. Sarocha, en cambio, vestía con sencillez: pantalón de lino, blusa blanca, cabello recogido en una coleta práctica. Había estudiado arquitectura y se dedicaba con pasión a su trabajo. Aunque quería a su hermana, a menudo se sentía atrapada por el exceso y la falta de escrúpulos que la caracterizaban. «Padre», intervino Nam, cruzando las piernas con calma. «Si lo que dices es cierto, lo tenemos fácil. Solo tenemos que acercarnos a esa mujer, conquistarla un poco y convencerla de vender». Sarocha frunció el ceño. «¿Conquistarla? ¿Estás hablando en serio?». Nam rió suavemente, como si la ingenuidad de su hermana le resultara adorable. «Ay, querida Sarocha, siempre tan recta. ¿No lo entiendes? Esa Song es vulnerable. Acaba de perder a su padre, llega a una ciudad que no conoce bien, no tiene un rumbo claro. Es el blanco perfecto». «Eso no está bien», replicó Sarocha con firmeza. «No podemos aprovecharnos de su dolor». Tawan giró hacia ella, con esa mirada fría que usaba cuando no admitía réplicas. «Hija, en los negocios no existe el bien ni el mal, solo existe ganar o perder, y no pienso perder otra vez». El silencio llenó la sala. Sarocha apretó los labios, pero no insistió. Sabía que discutir con su padre era inútil. Nam, en cambio, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Déjamelo a mí, papá. Yo puedo hacerlo. Conozco el tipo. Mujeres que buscan consuelo, atención, un poco de diversión para olvidar las penas. No tardaré mucho en tenerla comiendo de mi mano». Tawan asintió, satisfecho. «Muy bien, confío en ti, pero recuerda, necesitamos que firme, necesitamos esas tierras cuanto antes». Sarocha desvió la mirada. Parte de ella quería levantarse y marcharse, negar todo lo que estaba escuchando, pero otra parte, más realista, sabía que las decisiones en su familia nunca eran simples. Ella había crecido viendo cómo su padre y su hermana jugaban ese tipo de juegos, y aunque intentaba mantener la distancia, terminaba siendo arrastrada por la marea. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. Nam delineó su plan con precisión. Buscaría un encuentro casual con Song Armstrong, despertar su simpatía, luego su atracción, y finalmente guiarla hacia una confianza tan ciega que no dudara en firmar cualquier documento. «Será cuestión de semanas, tal vez menos», aseguró con seguridad. «Esa mujer no sabe con quién se está metiendo». Sarocha no pudo evitar intervenir de nuevo. «¿Y qué hay de la hija? La nieta. ¿Cómo se llama?» «Rebecca». «Bah, una muchachita. ¿Qué puede hacer contra nosotros?», respondió Nam con desdén. «Quizá más de lo que imaginas», susurró Sarocha, sin ser escuchada. Esa misma noche, sola en su habitación, Sarocha intentó concentrarse en los planos de un proyecto arquitectónico, pero la mente le daba vueltas. Veía el rostro de su hermana, esa sonrisa astuta, y pensaba en la mujer que estaban a punto de engañar. No la conocía, no sabía cómo era, pero algo en su interior le decía que aquello no terminaría bien. Se miró en el espejo, estudiando su propio reflejo, ojos oscuros, firmes, cansados de tantas medias verdades en su familia. «No quiero ser parte de esto», murmuró para sí misma, pero sabía que, quisiera o no, lo sería.
Siempre lo era. Mientras tanto, en la casa Armstrong, Song y Rebecca trataban de adaptarse a la nueva vida en Chiang Mai. Song parecía distraída, perdida entre la pena por su padre y la curiosidad por lo que la rodeaba. Rebecca, en cambio, se dedicaba a organizar documentos, revisar las cuentas, entender cada detalle de la herencia. Era cuestión de días, apenas unas cuantas jornadas más, antes de que los caminos de ambas familias se cruzaran, y cuando lo hicieran, la atracción, la mentira y la traición se entrelazarían de maneras que nadie podía prever. Capítulo 4. Encuentros en la ciudad. Chiang Mai despertaba distinto a Bangkok. No había ese caos interminable de bocinas y gente corriendo contra el reloj, sino un pulso más lento, casi hipnótico, que parecía recordarle a Rebecca que estaba lejos de todo lo que conocía. La casa que había sido de su abuelo estaba ubicada en las afueras, rodeada de árboles de mango y caminos de tierra que parecían no llevar a ninguna parte. El aire fresco de la mañana le devolvía una calma que no había sentido en semanas, aunque esa calma se quebraba cada vez que veía a su madre. Song se vestía con colores vivos, hablaba demasiado alto en los mercados locales y buscaba cualquier excusa para salir, como si la tragedia reciente fuera apenas un obstáculo momentáneo en su vida desordenada. ¿No deberías tomarte las cosas con más calma?, le preguntó Rebecca una mañana, mientras la veía maquillarse frente al espejo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Llorar todos los días? Ya tuvimos bastante con el funeral. Becky, tu abuelo no querría verme encerrada. Rebecca bajó la mirada. Ella sí se sentía encerrada en un duelo que parecía no tener salida, atrapada en una ciudad donde apenas conocía a nadie. Irin le escribía mensajes de apoyo desde Bangkok, pero no era lo mismo. Non también le había escrito, más de una vez, preguntando si necesitaba ayuda, pero Rebecca nunca sabía qué contestar. Una tarde, Song insistió en que salieran a cenar. Vamos, te hará bien. Siempre estás aquí encerrada, le sonrió con esa ligereza que tanto irritaba a su hija. Rebecca aceptó a regañadientes. El restaurante elegido estaba en el centro de Chiang Mai, con faroles rojos que colgaban de los árboles y mesas al aire libre. El olor a especias impregnaba el aire, mezclándose con la música suave que tocaba un trío en vivo. Rebecca observaba distraída las luces cuando escuchó la voz de su madre. Becky, te presento a una amiga que acabo de conocer. Al volverse, Rebecca se encontró con una mujer de cabello largo, sonrisa segura y un vestido elegante que resaltaba sus curvas. Nam Chankima. Sus ojos brillaban con un interés inmediato hacia Song, y Rebecca lo notó al instante. Mucho gusto, dijo Nam, extendiendo la mano hacia ella con un gesto que parecía calculado. Rebecca asintió con frialdad. Había algo en esa mujer que no le inspiraba confianza, aunque no pudiera explicarlo. No obstante, lo que realmente la desconcertó fue la presencia de la joven que estaba a su lado. Cabello oscuro recogido con naturalidad, mirada firme pero curiosa, un porte sereno que contrastaba con la extroversión de Nam. Ella es mi hermana, dijo Nam, casi como un detalle sin importancia. Sarocha. Rebecca sintió un vuelco en el estómago. Algo en esa mirada la atravesó, como si se conocieran de otra vida. Un placer, respondió Sarocha, con una voz clara y segura que hizo eco en el pecho de Rebecca. La cena continuó con conversaciones triviales, pero cada palabra de Nam hacia Song parecía cargada de intención. Rebecca lo percibía, lo intuía, aunque su madre parecía demasiado encantada para notarlo. Sarocha, en cambio, casi no hablaba. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Rebecca, había un silencio denso, una especie de corriente que no necesitaba palabras. Al despedirse, Song estaba riendo como una adolescente, apoyada en el brazo de Nam. Rebecca sintió una incomodidad creciente, pero no dijo nada. Antes de marcharse, Sarocha se acercó ligeramente y murmuró: espero que te guste Chiang Mai. Es un lugar con demasiadas historias. Rebecca la miró, intrigada, sin poder responder. Solo asintió. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, el rostro de Sarocha volvía una y otra vez a su mente. Había algo extraño, inquietante y al mismo tiempo inevitable en aquella atracción silenciosa. Lo que Rebecca no sabía era que, en ese mismo instante, el padre de las hermanas Chankima celebraba que el plan comenzaba a tomar forma. Capítulo 5. Tejiendo la red. El amanecer en Chiang Mai tenía un ritmo pausado, pero en la casa Chankima el aire estaba cargado de tensión y expectativa. Tawan se encontraba en su despacho, revisando planos de proyectos turísticos,
mientras escuchaba el relato detallado de Nam sobre su primer encuentro con Song Armstrong. «Papá, funcionó», dijo Nam, acomodándose en la silla frente a él, cruzando las piernas con esa seguridad que siempre la caracterizaba. Song se dejó llevar por la conversación, rió, se interesó en mis comentarios. Es cuestión de tiempo antes de que confíe lo suficiente como para discutir negocios. Tawan sonrió con satisfacción, su rostro reflejaba la mezcla de orgullo y ambición que lo había guiado toda su vida. Excelente, teníamos razón. Esa mujer es inestable, emocional, esa es nuestra ventaja. No me equivoqué, replicó Nam con un tono que mezclaba complicidad y autoridad. Solo necesito acercarme lo suficiente, ganarme su confianza, y luego ya veremos cómo manejarla para que firme sin dudar. Sarocha, que permanecía de pie junto a la ventana del despacho, frunció el ceño. Había escuchado cada palabra, y una sensación de desasosiego la recorría de pies a cabeza. ¿No te parece demasiado manipulador?, preguntó con voz baja, midiendo cada palabra. Sarocha, no confundas negocios con moral, respondió Tawan sin girarse. Esto es estrategia, nada más. Sarocha se mordió el labio. Sabía que no podía detenerlos, al menos no sin enfrentarse a la voluntad férrea de su padre. Sin embargo, algo en ella la impulsaba a observar de cerca a Song, a protegerla sin que su hermana lo notara. Mientras tanto, Song Armstrong había comenzado a notar cambios en sí misma que no terminaba de comprender. Lo que inicialmente parecía una amistad inocente con Nam se estaba convirtiendo en una dependencia emocional sutil. Esa mañana, desayunaban en un pequeño café del centro de Chiang Mai, decorado con maderas claras y flores frescas en cada mesa. Song escuchaba atenta a Nam, riendo con facilidad, sintiéndose por primera vez en semanas ligera y viva. No sé por qué me haces sentir tan cómoda, admitió Song, jugando distraídamente con la cucharilla de su café, porque a veces necesitamos que alguien nos recuerde que la vida no es solo responsabilidad y deber, contestó Nam con una sonrisa encantadora. No siempre hay que cargar con todo el peso del mundo. Song asintió, casi sin darse cuenta de que estaba dejándose envolver por la voz, por la sonrisa, por la cercanía calculada de Nam. Cada gesto, cada palabra, estaba pensada para generar confianza, y funcionaba con perfección. Rebecca, por su parte, observaba desde una distancia prudente. Había insistido en acompañar a su madre al café, pero sentía que algo no estaba bien. Cada movimiento de Nam estaba diseñado para atrapar, y Song parecía completamente ajena a cualquier intención oculta. «Mamá», susurró Rebecca cuando nadie más escuchaba. «Algo en ella no me gusta». Pero Song solo sonrió y le restó importancia. «Becky, no seas celosa. Solo es una amiga». El comentario dolió más de lo que Rebecca esperaba. La frustración y el temor se mezclaban con la impotencia. No podía convencer a su madre de lo que ya intuía. Esa tarde, en la mansión Chankima, Tawan y Nam celebraban en privado el éxito inicial. «Lo estás haciendo bien», dijo Tawan, levantando su copa. «Pronto tendremos todo lo que queremos». «Gracias, papá», respondió Nam, chocando su copa con la de él. «Solo es cuestión de paciencia y precisión». Sarocha, desde la puerta entreabierta, los escuchaba. Su corazón se contraía. No podía permitir que Song fuera manipulada de manera tan evidente, pero tampoco podía intervenir sin arriesgarse a un conflicto familiar. Sentía un impulso casi instintivo de cuidar a Rebecca, de advertirle de lo que estaba sucediendo. Más tarde, al regresar a la casa de Song y Rebecca, Nam y Song habían planeado un paseo por el mercado local. Las risas de Song resonaban mientras se adentraban entre los puestos de frutas, artesanías y especias. Nam la guiaba suavemente, señalando productos, compartiendo historias triviales. Cada toque accidental del brazo, cada risa compartida, estaba calculado para crear un vínculo que Song comenzaba a percibir como genuino. Rebecca caminaba detrás, observando cada gesto, cada sonrisa, con una mezcla de miedo y desconfianza. La situación era clara. Su madre estaba cediendo terreno, sin darse cuenta, y ella no sabía cómo detenerlo. Al caer la noche, Song se recostó en su cama, recordando el día. Su corazón latía más rápido al pensar en Nam, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sentía alegría, emoción, un calor que confundía con cariño real, aunque en el fondo algo de su intuición empezaba a susurrarle que quizá no todo era tan inocente. Rebecca, desde el otro lado de la habitación, observaba en silencio, con los brazos cruzados. Se prometió a sí misma proteger a su madre,
aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que no podía controlar completamente. Sarocha, en otra parte de la ciudad, también pensaba en lo mismo, observaba, analizaba, y poco a poco comprendía que su papel no era solo arquitecto de edificios, sino quizá también de salvaguardar corazones que estaban siendo manipulados. El plan de los Chankima avanzaba, y nadie parecía capaz de detenerlo. Capítulo 6. Entre la seducción y el deseo oculto. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Chiang Mai, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. El aire tenía un aroma a tierra húmeda y flores recién abiertas, un perfume natural que contrastaba con la tensión que Rebecca sentía en el pecho. Song Armstrong había aceptado una invitación de Nam para visitar un pequeño café artístico en el centro de la ciudad. La fachada, cubierta de enredaderas y luces tenues, parecía sacada de un cuento. Song caminaba con pasos ligeros, animada, mientras Rebecca la seguía con cierta distancia, intentando leer la situación. No entiendo por qué me atraen tanto estas pequeñas escapadas, decía Song, mirando a su alrededor con fascinación. Siento que estoy viviendo algo diferente, que no me había permitido sentir antes. Nam sonrió, con la sutileza de quien sabe exactamente qué decir. Es porque mereces distraerte, relajarte, dejar que alguien más guíe tus pasos por un rato, respondió, tomando con delicadeza la mano de Song para indicarle un lugar en la terraza del café. Rebecca apretó los labios. Observaba la interacción entre su madre y Nam con una mezcla de molestia y temor. Había algo calculado en cada gesto de Nam, algo que Rebecca reconocía perfectamente de su propia vida familiar. Manipulación sutil, seducción cuidadosamente medida. Mamá, susurró. No confío en ella. Song la miró, confundida, y negó con la cabeza. Becky, siempre desconfiada. Nam solo quiere ser amable, pero la mirada de Rebecca estaba fija en Nam, y no podía ignorar la certeza que la recorría. Nam estaba jugando un juego peligroso, y Song era su presa. Mientras tanto, en la residencia Chankima, Tawan celebraba en silencio. Todo está funcionando tal como planeamos, dijo, sosteniendo una copa de vino. Mi hija tiene talento. Nam está ejecutando el plan a la perfección. Sarocha permanecía cerca de la puerta, escuchando, sintiendo un nudo en el estómago. Cada palabra de su padre la hacía sentir más incómoda. Sabía que la intención de Nam no era solo acercarse a Song, era manipularla emocionalmente, aprovecharse de su dolor por la pérdida de su padre. No puedo creer que estemos jugando con alguien así, murmuró Sarocha para sí misma. Es solo estrategia. Hermana, recordó a Nam con su sonrisa siniestra, nada personal. Sarocha se quedó con un mezcla de desprecio y miedo. Sabía que esto podría salirse de control muy pronto. De regreso al café, Song se estaba dejando llevar por la conversación, la atención y la cercanía de Nam. Cada gesto, cada palabra, le resultaba fascinante. Por primera vez desde la muerte de su padre, sentía que podía sonreír sin culpa. Nunca he conocido a alguien tan atenta, dijo, sin darse cuenta de la carga de la palabra atenta. Solo quiero que disfrutes el momento, contestó Nam, inclinándose ligeramente hacia ella. Sus ojos brillaban con un interés que iba más allá de la simple amistad. Rebecca no podía apartar la vista de ellas. La incomodidad crecía con cada minuto, y el deseo de advertir a su madre se enfrentaba a la frustración de ser ignorada. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una pequeña confusión en la calle, un accidente menor con un carrito de flores, obligó a Rebecca a entrar en acción. Sin pensarlo, tomó el brazo de una mujer que estaba a punto de tropezar, corrigiendo su equilibrio. Al volverse, se encontró cara a cara con Sarocha. La joven arquitecta la miró con sorpresa, pero no con reproche. Sus ojos eran un remolino de curiosidad, atracción y un brillo que Rebecca no había visto en nadie más. Gracias, dijo Rebecca, un poco sonrojada. No esperaba encontrarme con alguien así. Sarocha sonrió suavemente, como si esa interacción fuera más importante de lo que parecía. A veces el destino pone a las personas en el lugar correcto, aunque no lo sepan, murmuró, con voz cálida y firme al mismo tiempo. Rebecca sintió que su corazón latía con fuerza, algo que no había experimentado antes. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y lo único que existía era la presencia de Sarocha frente a ella. Creo que esto no es casualidad, dijo Rebecca, con un hilo de voz. Sarocha solo asintió, y una corriente silenciosa se estableció entre ambas. No era solo atracción física, había algo más profundo,
algo intuitivo que las conectaba de manera instantánea. Mientras Song y Nam regresaban del paseo, Song estaba eufórica, hablando sin cesar sobre lo bien que se sentía, sobre lo agradable que había sido la conversación, sobre cómo Nam parecía entenderla de una forma que nadie más lo hacía. Es increíble cómo alguien puede hacer que olvides tus preocupaciones, dijo Song, apoyando la cabeza en el hombro de Nam, sin darse cuenta de lo simbólico que era ese gesto. Nam sonrió, satisfecha. Cada palabra, cada contacto, estaba calculado. Sabía exactamente cómo avanzar para que Song cayera más profundamente en su red, para que poco a poco cediera terreno emocional y empezara a confiar en ella de manera ciega. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Song se recostó en su cama con el corazón acelerado. Por primera vez en semanas, sentía emoción, placer y miedo mezclados, confundiendo la atención de Nam con cariño real. Rebeca, en silencio, tomó asiento en la habitación contigua, pensando en Sarocha, en lo que había sucedido durante el encuentro casual. Algo le decía que esa conexión era genuina y peligrosa al mismo tiempo, y que la única manera de proteger a su madre y a sí misma sería navegar con cautela entre la traición y el deseo. Sarocha, por su parte, se recostó en su cama, recordando la mirada de Rebeca, el tacto accidental, y una sensación, que no podía nombrar, empezó a crecer. Necesidad de protección mezclada con algo más profundo, algo que sabía que podía complicar todo lo que se avecinaba. El tablero de los Chankima estaba en movimiento, pero ya existían piezas sobre la mesa que nadie había previsto. Atracción genuina, emociones inesperadas y lealtades ocultas que pronto alterarían la estrategia planeada con tanto cuidado. Capítulo 7. Cercanía peligrosa. La tarde caía sobre Chiang Mai con un cielo teñido de magenta y naranja. Las calles del centro bullían de vida. Vendedores ambulantes pregonaban sus productos, ciclistas recorrían los caminos estrechos, y el aroma a especias se mezclaba con la fragancia de las flores locales. Song Armstrong caminaba junto a Nam, ligera, risueña, con esa sensación de confianza y seguridad que solo Nam sabía generar. Cada gesto de la joven Chankima estaba calculado. Un toque accidental en el brazo, una risa compartida, una mirada profunda que hacía sentir a Song comprendida y deseada. La atención se mezclaba con la admiración, y Song no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. No sé cómo explicarlo, dijo Song, tomando un café helado que Nam le había comprado, pero siento que contigo puedo ser yo misma, sin filtros ni preocupaciones. Nam sonrió, inclinándose apenas hacia ella. Eso es lo que quiero que sientas. A veces necesitamos que alguien nos haga sentir seguras, que nos recuerde que merecemos disfrutar de la vida. Song se rió suavemente, apoyándose un instante en el hombro de Nam. La cercanía la llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Era sutil, pero lo sentía. Algo dentro de ella se estaba abriendo, cediendo terreno a la influencia de Nam. Rebeca, observando desde una distancia prudente mientras buscaba un pequeño puesto de libros antiguos, no podía apartar la vista. Su instinto gritaba que todo aquello era manipulación, y la impotencia se mezclaba con una creciente ansiedad. La veía a su madre completamente distraída, vulnerable ante Nam. Más tarde, cuando la noche envolvía la ciudad, Rebeca decidió salir a caminar para despejarse. Sus pasos la llevaron por un pequeño callejón, adornado con luces de faroles y aromas de incienso que escapaban de templos cercanos. Y allí la encontró, Sarocha, apoyada en la baranda de un pequeño puente que cruzaba un río, contemplando el reflejo de las luces en el agua. Hola, dijo Rebeca, intentando que su voz sonara casual, aunque el corazón le latía con fuerza. No esperaba verte aquí. Sarocha se volvió, con una sonrisa suave y cálida. A veces, es agradable caminar sola, pensar, y encontrarte con alguien inesperado siempre es un buen motivo para sonreír. El aire se cargó de tensión silenciosa. Ninguna de las dos hablaba de lo que sentían, pero era palpable. Miradas prolongadas, respiraciones que se aceleraban, una electricidad que no podían ignorar. Me alegra encontrarte, susurró Rebeca, acercándose un poco más. Sarocha no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia, hasta que solo unos centímetros la separaban. La mirada de Sarocha era intensa, profunda, exploradora, y Rebeca sintió un cosquilleo en el estómago que la dejó sin palabras. ¿Sabes?, dijo Sarocha,
con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el murmullo del río. Creo que hay cosas que no se pueden planear, que simplemente ocurren. Como esto. Rebecca tragó saliva. Sus dedos temblaban levemente. Y sin poderlo evitar, llevó la mano hacia la de Sarocha. El contacto fue ligero, pero suficiente para encender un fuego silencioso entre ellas. Sarocha entrelazó sus dedos con los de Rebecca, no con urgencia, sino con delicadeza, como si cada movimiento estuviera cargado de intención y cuidado. La proximidad física elevaba la tensión. Sus respiraciones se mezclaban, sus miradas no se apartaban. No sé cómo explicarlo, murmuró Rebecca, pero siento que te conozco de alguna manera, que esto tiene sentido. Sarocha sonrió, un gesto suave que desarmó a Rebecca. Lentamente, apoyó la frente contra la de ella. El contacto era breve, pero suficiente para que ambas sintieran el calor, la cercanía y un deseo silencioso que comenzaba a crecer. A veces el mundo no necesita explicación, susurró Sarocha, solo dejarse llevar. Rebecca cerró los ojos, permitiendo que ese momento se alargara, disfrutando de la sensación de seguridad y conexión que emanaba de Sarocha. Por unos minutos, todo lo demás desapareció. La manipulación de Nam, la preocupación por su madre, la incertidumbre sobre el futuro. Solo existían ellas dos, y el contacto silencioso que las unía. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Nam continuaba consolidando su cercanía con Song. Song se había relajado por completo, compartiendo confidencias que no había dicho a nadie. Nam escuchaba, sonriendo y ofreciendo palabras de consuelo y admiración, fortaleciendo la dependencia emocional que estaba construyendo. Confío en ti, dijo Song, apoyando la cabeza en el hombro de Nam, como si siempre hubiera sabido que podía hacerlo. Nam respondió con un gesto sutil, la mano rozando suavemente el brazo de Song, un toque calculado que mantenía la sensación de cercanía y protección, sin que Song pudiera percibir la intención detrás. En ese instante, Tawon Chankima celebraba en su despacho, convencido de que el plan avanzaba tal como quería. Cada sonrisa de Song, cada gesto de confianza, era una pieza más que caía en su tablero, pero ni él ni Nam podían prever que otro vínculo, uno genuino, comenzaba a crecer en paralelo. El de Rebecca y Sarocha, un lazo que, aunque silencioso y prohibido, empezaba a desafiar la estrategia cuidadosamente planeada. La noche terminó con un contraste imposible de ignorar. Por un lado, la manipulación y el cálculo de Nam avanzaban con eficacia. Por otro, la conexión auténtica y poderosa entre Rebecca y Sarocha emergía, creando una tensión romántica y sensual que ninguno de los Chankima podía controlar. Y así, el tablero de la traición y del deseo comenzaba a equilibrarse, dejando entrever que nada sería tan simple como parecía. Donde hay planes y seducción, también puede surgir la verdad, la pasión y la lealtad inesperada. Capítulo 8. Confusión y advertencias. La luz de la mañana entraba suavemente por las cortinas de la habitación de Song Armstrong, reflejando los tonos cálidos de la madera de la antigua casa familiar en Chiang Mai. Rebecca estaba sentada en una silla frente a la mesa de desayuno, observando a su madre mientras ésta servía té con una sonrisa distraída, completamente absorta en la conversación que había tenido con Nam la noche anterior. Mamá, comenzó Rebecca, tomando aire, necesito hablar contigo sobre algo que me preocupa. Song, que hasta ese momento había estado acomodando los platos en la mesa, se volvió hacia ella, un poco sorprendida por el tono serio de su hija. Claro, Becky, ¿qué sucede?, preguntó, tratando de mantener la ligereza habitual, aunque la mirada de Rebecca la hizo tensar ligeramente. Es sobre Nam, dijo Rebecca, tratando de elegir cuidadosamente las palabras. No sé si te has dado cuenta, pero siento que está manipulándote, que todo lo que hace, las palabras, las risas, la cercanía, no es casual. Song alzó una ceja, con un gesto de incredulidad. Manipulándome. Becky, por favor, no exageres. Nam es encantadora, solo eso. Me hace sentir viva de nuevo después de lo que pasó con tu abuelo. Lo sé, mamá, replicó Rebecca, intentando mantener la calma. Pero es demasiado perfecto. Cada gesto, cada sonrisa, parece calculado, y no puedo dejar de pensar que te está haciendo depender de ella emocionalmente. Song suspiró y negó con la cabeza, un gesto mezclado de frustración y exasperación. Becky, ya basta. No empieces con tus paranoias. Confío en mí misma para saber lo que quiero. Nam es maravillosa. Me hace feliz. Rebecca tragó saliva,
sintiendo cómo la desesperación comenzaba a mezclarse con la impotencia. Había algo más que quería decir, algo que quizás podría hacerla reconsiderar. Mamá, además, no puedo evitar notar que Nam es mucho más joven que tú, dijo con suavidad, tratando de no sonar condescendiente. Tiene 10 años menos, y siento que eso también podría afectarte de manera que no percibes ahora. Song frunció el ceño, dejando de lado la taza de té que sostenía. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, claramente molesta. Becky, no es la edad lo que define el valor de una relación, y no necesito que me adviertas sobre quién puede o no puede acercarse a mí. Lo sé, susurró Rebecca. Solo, me preocupa que estés siendo atrapada por algo que no es real, que tal vez estés confundiendo atención con cariño genuino. Song la miró con firmeza, pero con un dejo de tristeza en los ojos. Becky, estoy feliz. No necesito que nadie me explique lo que siento, y te aseguro que Nam no está manipulando nada. Si sigues dudando de las personas así, terminarás cerrada al mundo. Rebecca bajó la mirada, sintiendo un peso que se le clavaba en el pecho. Su madre estaba completamente atrapada en la influencia de Nam, cegada por la atención y los gestos cuidadosamente planeados. Todo lo que ella decía parecía rebotar contra un muro de confianza absoluta. Mientras hablaba, Rebecca no pudo evitar comparar la sensación que le generaba Nam con la que sentía al estar cerca de Sarocha. Con Nam, había manipulación, control, emociones confusas y una mezcla de atracción y alarma que no podía ignorar. Con Sarocha, en cambio, todo era natural, transparente, reconfortante. La proximidad con Sarocha la hacía sentirse segura, comprendida, como si no hubiera máscaras ni intenciones ocultas. Se preguntó con un hilo de duda que la atravesaba. ¿Y si mi reacción hacia Nam es solo celos? Si estoy proyectando mi atracción hacia Sarocha, y por eso no soporto a Nam. Tal vez mi madre tiene razón, tal vez estoy exagerando. Becky, dijo Song suavemente, como si adivinara sus pensamientos. No todo lo que sientes es una advertencia o un peligro. A veces, hay que dejarse llevar y disfrutar de lo que la vida nos ofrece. Rebecca tragó saliva, sintiendo cómo la lógica y la emoción se enfrentaban en su interior. Por un lado, la intuición le gritaba que Nam tenía intenciones ocultas, y que su madre estaba siendo engañada. Por otro, la seguridad y la confianza de Song en Nam generaban un conflicto que la hacía cuestionarse a sí misma. Al final, no dijo nada más, solo observó a su madre, viendo cómo sus ojos brillaban con alegría, completamente cegada por la influencia de Nam, y mientras la veía sonreír, no pudo evitar que un pequeño nudo de frustración y preocupación se formara en su estómago. Esa noche, Rebecca decidió salir a caminar nuevamente, necesitaba despejar la mente. La ciudad estaba tranquila, iluminada por faroles y luces de neón que reflejaban colores cálidos sobre el pavimento húmedo. Sus pasos la llevaron al pequeño puente donde había encontrado a Sarocha días antes. Hola, dijo Sarocha desde la baranda, como si la hubiera estado esperando. No es casualidad que estés aquí. Rebecca sonrió débilmente, sintiendo un alivio silencioso al ver a Sarocha. Creo que necesito hablar con alguien que no esté envuelto en todo este caos, susurró, sin apartar la mirada del río. Sarocha se acercó lentamente, extendiendo su mano. Rebecca la tomó, y el contacto fue inmediato. Un calor reconfortante que contrastaba con la confusión que sentía por su madre y Nam. Confía en lo que sientes, Becky, dijo Sarocha suavemente, con voz cálida. No todo es como parece, y no siempre la cercanía significa manipulación, pero sí hay cosas que uno puede percibir si se detiene a mirar. Rebecca cerró los ojos un momento, apoyando su frente contra la de Sarocha. El contacto era breve, pero suficiente para que su mente y su corazón se calmaran. Por primera vez en días, sintió claridad. La diferencia entre la manipulación de Nam y la autenticidad de Sarocha era imposible de ignorar. Gracias, murmuró Rebecca, dejando escapar un suspiro. Sarocha sonrió, acariciando suavemente la mano de Rebecca. No tienes que explicarme nada, solo confía en ti misma. Mientras la noche envolvía la ciudad, Rebecca entendió algo importante. No podía cambiar la percepción de su madre, ni evitar que Song se dejara llevar por Nam, pero sí podía reconocer lo que ella misma sentía y proteger lo que realmente importaba. La conexión genuina y segura que comenzaba a nacer entre ella y Sarocha. El conflicto estaba servido. Por un lado, la manipulación y el encanto calculado de Nam sobre Song. Por otro, la sinceridad y el cuidado de Sarocha hacia Rebecca. Y en medio de todo, Rebecca debía aprender a escuchar a su corazón
enfrentando dudas, celos y emociones contradictorias que la acompañarían en los días por venir. Capítulo 9. Avances y silencios. La ciudad de Chiang Mai despertaba lentamente, con un cielo teñido de tonos cálidos y una brisa ligera que recorría las calles adoquinadas. Rebecca caminaba junto a su madre, Song, por un sendero cercano al río, mientras intentaba observar cada gesto de Nam sin dejar que su preocupación se hiciera evidente. Nam había estado más cerca que nunca en los últimos días. No solo se mostraba amable y atenta con Song, sino que comenzaba a introducir conversaciones sobre negocios y propiedades, con una sutileza que hacía que todo pareciera casual. Cada comentario, cada sugerencia, estaba diseñado para despertar el interés de Song hacia la idea de vender las tierras que había heredado de su padre. «Mamá, no es solo la cercanía», susurró Rebecca mientras caminaban. «Hoy Nam comentó algo sobre tus terrenos. No fue casual. Quiere que consideres venderlos». Song se giró hacia ella con una risa despreocupada, ignorando la gravedad de lo que Rebecca intentaba transmitir. «Becky, estás exagerando. Solo estaba hablando de posibilidades, nada más. Nam no me presiona». Rebecca sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que detectaba estas sutilezas. La manera en que Nam hablaba, la forma en que planteaba las ideas, todo indicaba que no era mera coincidencia. Su intuición le gritaba que la manipulación estaba en marcha, pero su madre permanecía ciega, atrapada por la atención y la admiración que Nam generaba en ella. Mientras tanto, Sarocha estaba en su apartamento, revisando planos de un proyecto de arquitectura, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo sobre algo que no entiendo del todo». Sarocha respondió inmediatamente, sugiriendo encontrarse en un pequeño café cerca del río. Cuando llegó, encontró a Rebecca con la mirada preocupada, jugueteando con la taza de té sin beberla. «Gracias por venir», dijo Rebecca, con un hilo de voz. «Necesito tu opinión y tu consejo». Sarocha la miró, sentándose frente a ella, con la calma que siempre parecía contagiar. «Claro, Becky, dime qué sucede». Rebecca tomó aire, intentando ordenar sus pensamientos. «Es sobre Nam. Siento que está manipulando a mi madre. Todo lo que hace, lo que dice, y ahora incluso empezó a hablar de las tierras. Es como si quisiera que mi madre vendiera sin que se dé cuenta de lo que está haciendo». Sarocha escuchó con atención, sin interrumpir, pero con un gesto cada vez más tenso. Sabía exactamente de qué hablaba Rebecca, pero estaba atrapada. Decirle todo lo que sabía sobre Nam implicaba ir directamente en contra de su hermana, y eso podía traer consecuencias que todavía no estaba dispuesta a enfrentar. «Lo entiendo», dijo finalmente Sarocha, con cuidado, «pero sabes que no puedo ir directamente contra mi hermana. Lo que sí puedo decirte es, observa, escucha, y confía en tu instinto. Nam es astuta, pero no siempre todo es lo que parece». Rebecca asintió, aunque la frustración era evidente en su mirada. Había algo reconfortante en escuchar a Sarocha, en sentir que alguien veía más allá de las apariencias, pero al mismo tiempo el silencio de Sarocha sobre los detalles la dejaba con más preguntas que respuestas. «¿Podrías contarme un poco sobre tu hermana?», preguntó Rebecca, intentando sondear a Sarocha sin presionarla demasiado. «Tal vez entenderla me ayude a comprender lo que hace». Sarocha dudó, mordiendo suavemente el labio. Sus recuerdos sobre Nam eran complicados. Su ambición, su astucia y, sobre todo, la facilidad con la que podía manipular a otros. Pero sabía que cualquier comentario en exceso podía ser usado en contra de ella o de Song. «Nam es complicada», dijo finalmente. «Tiene una manera de conseguir lo que quiere, sí, pero también, a veces, no mide las consecuencias, y a veces se olvida de lo que es correcto. Eso es todo lo que puedo decirte». Rebecca asintió lentamente, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No tenía todos los detalles, pero su intuición se fortalecía. Podía ver los hilos invisibles que Nam empezaba a mover, y la sensación de alerta crecía en su interior. Mientras tanto, Song estaba cada vez más entregada a la cercanía de Nam. Esa tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Nam se inclinó hacia ella, susurrando comentarios suaves y alentadores. Cada palabra estaba medida, diseñada para despertar confianza y afecto. Song sonrió, sintiéndose comprendida, segura y emocionada, sin notar la manipulación detrás de cada gesto. Cuando Rebecca regresó a casa esa noche, su mente no podía dejar de pensar en Sarocha, en la calma y la seguridad que había sentido cerca de ella.
Comparaba mentalmente la autenticidad de Sarocha con la manipulación calculada de Nam, y no podía evitar sentir un deseo creciente de acercarse más a la joven arquitecta. Sarocha, por su parte, reflexionaba sobre la conversación con Rebecca. Sabía que estaba atrapada entre la lealtad familiar y la conciencia de lo que era correcto. Cada acción debía ser medida, cada palabra calculada, pero no podía ignorar la conexión que estaban haciendo con Rebecca. Era un vínculo genuino, romántico y emocional, que contrastaba de manera directa con la frialdad estratégica de su propia hermana. El tablero de los Chankima avanzaba según lo planeado, pero las piezas no se movían de manera totalmente predecible. Rebecca estaba empezando a despertar, a ver los hilos de manipulación que rodeaban a su madre, y la conexión con Sarocha se fortalecía, convirtiéndose en un refugio seguro y un centro de claridad en medio del caos emocional. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, Rebecca cerró los ojos, sintiendo la confusión mezclada con deseo. Sabía que su madre estaba atrapada por Nam, que la manipulación avanzaba, y que su propio corazón empezaba a inclinarse hacia Sarocha, hacia lo prohibido y verdadero. El futuro era incierto, las emociones eran intensas, y las estrategias de los Chankima seguían en marcha, pero Rebecca había encontrado un ancla, un faro que podía guiarla a través de la confusión. Sarocha. Capítulo 10. Declaraciones y estrategias. El atardecer bañaba Chiang Mai con tonos cálidos que se reflejaban en las fachadas de las casas antiguas y en los canales que serpenteaban la ciudad. Song Armstrong caminaba junto a Nam, sintiendo un cosquilleo en el pecho que no había experimentado desde hacía años. La presencia de Nam era cálida, segura, y cada gesto parecía dirigido a hacerla sentir deseada y comprendida. Song, dijo Nam, deteniéndose en medio del sendero, quiero decirte algo importante. Song la miró, con el corazón latiendo más rápido. La cercanía física y la atención intensa de Nam habían borrado cualquier pensamiento racional. Solo sentía emoción y una extraña vulnerabilidad que la hacía sonreír. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque la voz le temblaba un poco. Nam dio un paso más cerca, acercando su rostro al de Song. Creo que nunca había sentido algo así, dijo, con voz suave, pero firme, y quiero que seamos novias. Quiero estar a tu lado, estar contigo de verdad. Song sintió como un calor recorrió todo su cuerpo. La frase la impactó de manera inesperada, haciendo que sus ojos brillaran. No sabía si era la sinceridad de Nam, pero nunca se sintió tan completa. Nunca había sentido algo igual, continuó Nam, tomando con delicadeza la mano de Song. Y no quiero perder esta oportunidad. Song tragó saliva, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba ante la intensidad del momento. Por un instante, el mundo entero desapareció, y lo único que existía era Nam y la sensación de ser comprendida y deseada. Sin pensarlo demasiado, asintió. Sí, quiero estar contigo, susurró, dejando que Nam acercara sus labios a los suyos en un beso suave, lento, cargado de emoción y promesas tácitas. Más tarde Sarocha se encontraba en su apartamento, revisando algunos planos de construcción, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Nam. «Podemos hablar, es importante». Sarocha se tensó levemente. Sabía que cualquier conversación con su hermana podía implicarla indirectamente en los planes de manipulación sobre Song, y debía moverse con cuidado. Aún así, accedió a encontrarse en un café discreto. Cuando llegó, encontró a Nam sonriendo, con esa seguridad que siempre la caracterizaba. «Sarocha, gracias por venir», dijo Nam, con tono ligero. «Quería comentarte algo». Sarocha asintió, manteniendo la compostura. «¿De qué se trata?», preguntó, intentando sonar neutral. Nam tomó un sorbo de café antes de continuar. «Es sobre Rebecca. Ella, bueno, es evidente que desconfía de mí, y creo que debería saberlo. No quiero conflictos, solo que entiendas la situación». Sarocha no respondió de inmediato. Cada palabra de Nam era medida, y su intención real estaba cuidadosamente oculta. En ese momento, Sarocha comprendió que estaba atrapada entre la lealtad familiar y su propia conciencia, pero también entre la oportunidad de acercarse a Rebecca y el deber de protegerla de posibles manipulaciones. «Entiendo», dijo finalmente, sin dar más detalles. «Solo observa, escucha y actúa con cuidado. Cada situación tiene sus matices». Nam sonrió, satisfecha. Sabía que no necesitaba confesiones ni acuerdos explícitos. Lo importante era que Sarocha no interfiriera y que,
sin saberlo, comenzara a convertirse en un apoyo silencioso para que Rebecca confiara en ella en un futuro cercano. Mientras tanto, Song regresó a casa completamente absorbida por la emoción del día. La cercanía con Nam, el beso, la declaración, todo la había dejado en un estado de vulnerabilidad y felicidad mezcladas con ansiedad. Sentía que algo importante estaba comenzando, aunque no podía diferenciar la sinceridad de la estrategia. Rebecca, desde su habitación, observaba la ciudad a través de la ventana, recordando la conversación reciente con Sarocha. No podía evitar sentirse inquieta. Veía a su madre completamente atrapada, viendo solo lo que quería ver, y sentía una mezcla de frustración y miedo. Al mismo tiempo, la conexión con Sarocha crecía en intensidad, y ese contraste la llenaba de una emoción silenciosa, dulce y peligrosa. Más tarde, Sarocha caminó sola por el parque, recordando la conversación con Nam. Sabía que debía mantener cierta distancia, no podía ir directamente en contra de su hermana, pero también entendía que Rebecca necesitaba protección y guía. Una parte de ella comprendía que si lograba ganarse la confianza de Rebecca, podría ayudarla a ver la verdad, sin confrontar directamente a Nam. Su vínculo se convertiría en una herramienta silenciosa para equilibrar la manipulación que avanzaba sobre Song. El corazón de Sarocha latía más rápido cuando pensaba en Rebecca. Cada recuerdo de su cercanía, cada gesto compartido, la hacía desear estar más cerca, aunque sabía que debía actuar con cautela. La atracción que sentía era clara, profunda y genuina, un contraste absoluto con la estrategia calculada de su hermana. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en sombras y luces tenues, Nam se recostaba junto a Song, disfrutando de la satisfacción de un avance importante en su plan. Song, completamente entregada, no percibía la profundidad de la manipulación, solo sentía la emoción de ser querida y deseada. Rebecca, observando desde la distancia emocional, se preguntaba hasta dónde podría llegar la influencia de Nam sobre su madre, y cómo podría intervenir sin romper la confianza recién nacida con Sarocha. Cada pensamiento, cada emoción, estaba cargado de deseo, de preocupación y de la certeza de que algo más grande estaba en juego: el amor verdadero y la manipulación, enfrentándose de manera inevitable. El tablero de los Chankima avanzaba con precisión, pero la conexión entre Rebecca y Sarocha se fortalecía, silenciosa, genuina y peligrosa para los planes de Nam. El equilibrio comenzaba a inclinarse hacia lo inesperado. La sinceridad frente a la estrategia, la pasión frente a la manipulación, y el amor genuino frente a la atracción calculada. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.